Glucólisis aeróbica, degradar glucosa hasta ácido pirúvico. Muy bien, ¿qué resulta? Si yo no tengo oxígeno, resulta que o no tengo mitocondria, que pirúvico no puede entrar acá, o esto no puede continuar en el ciclo de Krebs porque no hay oxígeno. ¿Qué sucede? Que la glucólisis tendería a detenerse. ¿Por qué tendería a detenerse y dónde? No lo saben. La glucólisis tendería a detenerse allá en la reacción número 6. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno que me pueda reoxidar el NADH, convertirlo de nuevo en NAD. Entonces, ¿cómo salvo la situación? La situación la salvo buscando de qué manera yo puedo reoxidar el NAD para que la glucólisis continúe. Si yo no tengo oxígeno, repito, la glucólisis tiende a detenerse aquí. ¿Y por qué se detiene? ¿Y cuándo se detiene? Cuando todo el NAD o el poco NAD que tengo se me convierte en NADH más H. ¿De acuerdo? Ok, pero entonces, ¿cómo se salva esa situación? ¿Cómo se evita que la glucólisis se detenga en ausencia de oxígeno? Fácil. Mira, NADH, estamos en una crisis. Ven para acá, hazme el favor. Ven aquí NADH. Mira, pirúvico, ayúdanos a resolver el problema. Toma pues esos hidrógenos para que sobrevivamos. Toma los hidrógenos, ¿verdad? Y cuando toma los hidrógenos, el pirúvico se convierte en ácido láctico. Ácido láctico, entró acá el NADH más H y entonces se regeneró el NAD de tal manera que la glucólisis puede seguir funcionando aún en ausencia de oxígeno, o sea, en anaerobiosis. Bien, la enzima de aquí se llama lactato deshidrogenasa o LDH, reacción número 11. Repito, si no tengo oxígeno, la glucólisis tiende a detenerse en la reacción número 6. ¿Por qué? Porque todo el NAD queda reducido como NADH más H. Si yo lograra reoxidar el NAD, una sola molécula de NAD me es suficiente como para poder mantener la glucólisis funcionando. Entonces, en ausencia de oxígeno, el pirúvico toma los hidrógenos del NAD, se reduce convirtiéndose en ácido láctico y entonces se regenera al NAD para que la glucólisis no se detenga. Esto no es una reacción, eso es una conexión. No vaya a pensar que glucólisis anaeróbica se detiene, viene aquí, que lo de abajo no sucede. No. Acuérdense que usted tiene que seguir acá la ruta y tiene pirúvico. ¿Y qué va a pasar con pirúvico? Bueno, el pirúvico se convierte en ácido láctico, porque si usted corta ya, ¿de dónde viene el pirúvico? Tiene que continuar la reacción hasta llegar al número 11, de modo que glucólisis anaeróbica tiene 11 reacciones. El producto final de la glucólisis anaeróbica es ácido láctico. Entonces, veamos, a partir de gliceraldehído 3-fosfato, todo es doble. Tengo 2 NAD, 2 NADH, 2 por acá, 2 ADP, 2 ATP, todo es doble. ¿Por qué todo es doble? ¿Por qué es doble todo? Porque se escindió la molécula, la fructosa. ¿Por qué? Porque de allá arriba la fructosa se partió en dos, entonces cada una continuó. Es decir, porque una molécula de glucosa me da 2 triosas y a la larga me da 2 gliceraldehídos, un 3-fosfato, uno que se formó directamente y el otro que primero fue de hidroxiacetona-fosfato vino así. De modo que de gliceraldehído 3-fosfato todo se debe computarizar como doble. 2 fósforos inorgánicos, 2 NAD y así por el estilo. Entonces, la degradación de la glucosa en condiciones anaeróbicas da como resultado 2 moléculas de ácido láctico. Ahora, ¿cuál es el rendimiento energético de la glucólisis anaeróbica? Energía neta de glucólisis anaeróbica, ¿cuál es? 25%. No, ¿cuál es? ¿Qué entienden ustedes por rendimiento energético? ¿Qué entienden ustedes por rendimiento energético? Nada. Dígame rendimiento energético, energía neta. ¿Cuántos ATP se producen en la glucólisis anaeróbica como energía neta? Entonces, el rendimiento energético de glucólisis
Glucólisis, tengo acá A. Glucólisis anaeróbica. Glucólisis anaeróbica. Es degradar glucosa hasta 2 moléculas de ácido láctico. ¿Qué veo? Número 1, que invertí 2 ATP. Menos 2 ATPs invertidos. ¿Cuántos ATP se produjeron? Vamos a ver dónde hay ATP. Miren por acá, 2 ATP y 2 por acá. 4 ATP se producen. Entonces, ¿se producen por qué? Por fosforilación a nivel del substrato. Más 4 ATP. Todo eso por fosforilación a nivel del substrato, porque no tengo oxígeno. ¿Cuál es la energía neta? 2 ATP. 2 ATP por mol de glucosa es la energía neta obtenida en glucólisis anaeróbica, y por supuesto, esta energía se obtiene exclusivamente por fosforilación a nivel del sustrato. No tengo oxígeno, no puede haber fosforilación oxidativa. Bien, 2 ATP. Bien, entonces la glucólisis anaeróbica es la única vía metabólica productora de ATP en ausencia de oxígeno. No hay ningún otro nutrimento que pueda oxidarse en ausencia de oxígeno o en condiciones anaeróbicas. Por eso es cuando yo tengo un infarto. ¿Qué pasa en el infarto? Que hay una muerte de un área del corazón, del tejido. Entonces ahí va a haber glucólisis anaeróbica y aumenta el ácido láctico. ¿De acuerdo? Entonces cuando tengo una isquemia, un paciente que esté hipoperfundido, que tenga un nivel muy bajo de hemoglobina, fácilmente tiene un metabolismo anaeróbico. Cualquier paciente en shock séptico, con una buena perfusión de los tejidos, el ácido láctico aumenta. ¿De acuerdo? Ácido láctico aumenta, indicando que hay una glucólisis anaeróbica. Bien, ¿qué pasa ahora con el rendimiento energético de glucólisis aeróbica? Veamos entonces qué pasa con glucólisis aeróbica. ¿Qué hora es? 8:32. Ok, glucólisis aeróbica. Entonces ve glucólisis aeróbica. Bien, entonces es degradar glucosa hasta qué? Voy a degradar hasta 2 piruvato. Los textos hablan, la mayoría de textos cuando hablan de glucólisis aeróbica se refieren a la oxidación completa de la glucosa, pero desde el punto de vista estricto, glucólisis es degradar glucosa aeróbica hasta pirúvico, porque son 3 fases para obtener CO2 más agua. De glucosa a pirúvico, glucólisis aeróbica. De pirúvico a acetil-CoA, descarboxilación oxidativa de pirúvico, y de acetil-CoA a CO2 más agua, ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, glucólisis aeróbica. Vamos a ver. Primero, ¿cuántos ATP se invierten? 2 ATP, igual que la glucólisis anaeróbica. Bien, ¿cuántos ATP se producen por fosforilación a nivel del substrato? 4 igualito. Aquí queda igual. 4 ATP por fosforilación a nivel del substrato. Entonces, por este lado, yo tengo fijo, ya tengo 2 ATP. 2 ATP. Pero ¿qué resulta? Que tengo 2 equivalentes reductores. Tengo 2 NAD, NADH más H, obtenidos de gliceraldehído 3-fosfato, aquí hasta 1,3-difosfoglicerato. ¿Ven? 2 NADH. ¿Qué va a pasar con este NADH? Que yo tengo que llevarlo a la cadena respiratoria mitocondrial. Pero recuerden que la membrana mitocondrial interna es impermeable al NAD. ¿Y cómo llego? Y también a los protones. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, busco transportadores. Entonces, la cantidad de ATP que viene de cada NADH va a depender del tejido y de la lanzadera de hidrógeno. Entonces, hay lo que se llaman lanzaderas de hidrógeno. Tengo por un lado una lanzadera que se llama lanzadera del malato aspartato oxalacetato. Aquí tengo, voy a hacerlo esquemáticamente. Entró el NAD, acá salió 2 NAD,
los hidrógenos vienen por una lanzadera y en el interior quien recibe esos hidrógenos es una molécula de NAD mitocondrial azul. Como es doble, son 2. Tengo aquí 2 NADH más H. Bien, repito, los hidrógenos son transportados acá por una lanzadera, o sea, un sistema. Esta lanzadera, primero, que ocurre en hígado y corazón, se llama lanzadera de hidrógeno, lanzadera del malato aspartato oxalacetato. Simplificando, lo que quiere decir aquí es que el oxalacetato producido fuera de la mitocondria toma los hidrógenos, se convierte en malato y es el malato quien entra los hidrógenos. En el interior, el malato transfiere los hidrógenos al NAD generando NADH más H. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuántos ATP produce este NADH? Va a producir 2.5 por 2 serían 5 ATP. ¿Ok? Entonces, en hígado y corazón existe la lanzadera del malato aspartato oxalacetato. Entonces, ¿cuántos ATP se producen en hígado y corazón en glucólisis aeróbica de glucosa pirúvico? ¿Cuántos ATP? ¿Cuál es la energía neta? 2 ATP. 5 ATP y esos 2 que están por acá, 7 ATP. ¿De acuerdo? Porque de glucosa pirúvico se consumen 2, se producen 4, 2 por fosforilación a nivel de sustrato. Pero ahora tengo 2 NADH que no sé qué hacer con ellos. Entonces debo transportar los hidrógenos al interior de la mitocondria, son tomados por un NAD mitocondrial, se regenera otro NADH y entonces viene la cadena respiratoria y va a producir cada uno, va a producir 2.5 por 2 son 5 ATP. Entonces en hígado y corazón, de glucosa hasta pirúvico, la energía neta van a ser 7 ATP. Bien, ok, vamos a ver. ¿Y qué pasa en músculo y nervio? En músculo y nervio tengo acá otra lanzadera. Tengo otra lanzadera, acá viene aquí, entonces sale el NAD. La lanzadera, vamos a representarla como si fuera un tubito. La lanzadera se llama lanzadera del alfa-glicerol fosfato. Lanzadera del alfa-glicerol fosfato. Esta lanzadera ocurre en músculo y nervio. Músculo y nervio. Entonces, ¿quién recibe los hidrógenos dentro de la mitocondria? Quien los recibe, en vez de ser una molécula de NAD, va a ser una molécula de FAD. O sea, aquí una molécula de FAD son 2 porque es doble. 2 FAD. El resultado va a ser 2 FADH2. ¿Que va a producir cuántos ATP? 1.5 por 2, 3 ATP. Bien, entonces, 2. En músculo y nervio, ¿cuántos ATP se producen cuando degrado glucosa hasta 2 moléculas de ácido pirúvico? ¿Cuántos ATP? Tengo 3 por acá, más los 2 que olvidé, 5 ATP. ¿Estamos de acuerdo? Repito, glucólisis anaeróbica no hay problema. La glucosa se degrada hasta 2 ácido láctico, no se produce energía por fosforilación oxidativa, se invierte en 2 ATP, se producen 4 ATP, 4 menos 2, 2 ATP. En glucólisis aeróbica, además de esos ATPs obtenidos por fosforilación a nivel de sustrato, tengo 2 NADH fuera de la mitocondria que no sé qué hacer.
Los utilizo sistemas que me lancen los hidrógenos al interior de la mitocondria. Esos sistemas o lanzaderas de hidrógeno son, número 1, lanzadera del malato, aspartato, oxalacetato, que ocurre en hígado y corazón. Entonces, resulta que el oxalacetato citosólico recibe los hidrógenos, se convierte en malato, entra a la mitocondria. Dentro de la mitocondria, el malato de nuevo se convierte en oxalacetato y los hidrógenos son transferidos a un NAD azul de origen mitocondrial. Ahora, dentro de la mitocondria, estos dos NADH van a la cadena respiratoria y van a producir 5 ATP. Sin embargo, acá en músculo y nervio, la lanzadera es diferente. Bien, la lanzadera se llama alfa-glicerol fosfato. Los dos NADH producidos en el citosol son transportados ¿por quién? Por el alfa-glicerol fosfato. ¿Y de dónde viene? De igual manera, acá nosotros tenemos esta molécula que se llama dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato recibe los hidrógenos, bien, y entonces se convierte en ¿qué? En alfa-glicerol fosfato. CH2O fosfato, pero acá CHOH, CH2OH. Se llama alfa-glicerol fosfato, que es la molécula que atraviesa aquí la membrana mitocondrial interna y lleva los hidrógenos y los transfiere aquí al FAD de origen mitocondrial. Luego este alfa-glicerol fosfato que está por acá, alfa-glicerol fosfato, se va a convertir en dihidroxiacetona fosfato y aquí va a generar FADH2. Y entonces dihidroxiacetona fosfato sale de la mitocondria y vuelve a buscar otra molécula de NAD. Otra molécula a buscar equivalentes reductores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí repito, la molécula que toma los hidrógenos es el oxalacetato. Recuerden acá el oxalacetato. El oxalacetato recibe hidrógeno del NADH más H, es doble, 2 de esto por acá, se convierte en 2 moléculas de malato. Malato, 2 malatos, aquí 2 moléculas de oxalacetato. Entonces es el malato quien entra a la mitocondria y dentro de la mitocondria ese malato va a transferir los hidrógenos al NAD, y va a dar oxalacetato. Pero resulta que el oxalacetato no puede salir de la mitocondria y entonces lo que hace es que se va a transaminar con el aspartico para luego salir de la mitocondria. ¿De acuerdo? Bien, ok. Entonces, glucólisis anaeróbica, 2 ATP por mol de glucosa, solamente por fosforilación a nivel de sustrato. Segundo, glucólisis aeróbica va a depender del tejido y de la lanzadera que usan. Hígado y corazón, 7 ATP, porque utiliza la lanzadera del malato aspartato oxalacetato. Hígado, músculo y nervio, 5 ATP, porque se utiliza la lanzadera del alfa-glicerol fosfato. Ahora, ¿y cuántos ATP se obtienen por la degradación completa o la oxidación completa de una molécula de glucosa? ¿Cuántos ATP se obtienen al degradar por completo una molécula de glucosa hasta CO2 más agua? ¿Cuántos? ¿Qué debo hacer? A este valor que obtuve previamente, que obtuve ahora mismo, le voy a sumar ¿qué? Lo que aprendí ya previamente en el ciclo de Krebs y la descarboxilación oxidativa del pirúvico. De modo pues que la oxidación completa, acá oxidación completa, pirúvico entra a la mitocondria. 2 pirúvicos. 2 pirúvicos se descarboxilan y van a dar entonces 2 acetil-CoA.
Y aquí tengo, perdón, acuérdense que tengo un NAD. Como es doble, 2 NAD. ¿Cuántos ATP hay por acá? 5. 5 ATP. Ok, entonces tengo 2 acetil-CoA. Acetil-CoA va al ciclo de Krebs. ¿Y cuántos ATP va a producir? 20. Porque cada acetil-CoA produce 10 ATP. Ok, entonces a esos 7 le voy a sumar, así es verdad, 10, 20, aquí son 5 ATP, 7. Le voy a sumar 25. ¿Qué te sumas? Señores, de pirúvico a acetil-CoA se generan 2 NAD, porque es doble. Cada NAD produce 2.5 ATP, son 5. Cada acetil-CoA en el ciclo de Krebs produce 10 ATP. Como son 2, son 20. Bien, entonces tengo aquí 25. Ok, entonces, ¿cuál es la energía neta obtenida al degradar por completo en hígado y corazón una molécula de glucosa, se hace 2 más agua? 7 más 25, 32 ATP. Aquí tengo entonces 32 ATP por mol de glucosa. Pero, acuérdense que tengo CO2. ¿Cuántos CO2 tengo? 4 CO2. ¿Cuántas moléculas de agua hay en el ciclo de Krebs? 8, porque es doble. Seguimos. En músculo y corazón, músculo y nervio, perdón. ¿Qué va a pasar? Pirúvico, de igual manera, va a entrar a la mitocondria. Repetimos lo mismo, venimos acá. Ya, vamos a ver acá. Pirúvico va a entrar a la mitocondria. 2 pirúvicos se me convierte en 2 acetil-CoA. Acá se producen 2 CO2 y se va a generar 2 NADH más H, que equivale acá a 5 ATP. La misma historia que estoy repitiendo. Acetil-CoA viene al ciclo de Krebs, va a dar 4 moléculas de CO2, 8 moléculas de agua y 20 moléculas de ATP. Entonces acá el total sería, en este lado, 25 ATP. Entonces 25 ATP más 5 son 30. ¿Ok? Entonces acá van a ser 30 ATP por mol de glucosa. Todo el mundo debe saber que de pirúvico a CO2 más agua se producen 15 ATP. 10 en el ciclo de Krebs y 2 de pirúvico a acetil-CoA. Como es doble 15, acá, perdón, entonces, era 15. No, 15 no. Ay, perdón. No son 15, un segundito. Acá son 20, aquí son 5, ¿sí? 5, sí. Son 30, son 15, ¿cierto? 15 ATP, se usan 15 ATP, como es doble, 30. ¿De acuerdo? Porque tenemos aquí, aquí serían 10 y aquí serían 12.5. ¿Por qué no me da igual? No son 15, ¿no? No, lo que pasa es que hay 37, hay que, digo 25 y 10, 7, aquí 25 y 5. 10 y aquí hay de pirúvico acetil-CoA, aquí no son, en el ciclo de Krebs son 10 ATP y aquí pirúvico acetil-CoA son 2.5. La diferencia viene de allí, del 7 y el 5. Sí, ok. De glucosa. La diferencia aquí y acá. Entonces, de pirúvico acetil-CoA tengo 2 NAD, 5 ATP. Ajá. 2 NAD, 5 ATP. En el ciclo de Krebs de acetil-CoA, CO2 más agua, tenemos 10 por 2, son 20. 25, 25. Entonces, 30, 32 ATP es el valor. Ahora, ustedes van a encontrar en todos los exámenes de board, o cualquiera que vean por ahí, les van a decir que la oxidación, la energía neta obtenida en glucólisis aeróbica son 38 ATP. Punto. Número 1, porque están con el sistema viejo de 3 ATP por NAD y 2 ATP por FAT. Número 2, porque hablan de glucólisis aeróbica como si se oxidara por completo esa CO2 más agua. No lo ven como vía metabólica, sino como degradación de la glucosa. ¿De acuerdo? Sí.